Hola a todos, agradezco a Dios estar una semana más con ustedes. La semana pasada hablé brevemente de la importancia de la fusión de la gestión empresarial y el coaching ontológico para emprendedores y empresarios. Como lo he dicho antes, la ontología es la ciencia que estudia al ser humano y si como líderes adquirimos la capacidad de reconocernos como ser humano, también vamos a adquirir algunos superpoderes reales. Por eso hoy quiero hablarles brevemente de un concepto muy amplio y poderoso en la ontología: las emociones. Considero importante que los emprendedores y empresarios conozcamos que a veces nos suceden cosas que no entendemos, que no las vemos, pero que sí las sentimos. Esa sensación en el estómago, esa presión en el pecho, ese dolor en la parte superior de nuestra espalda o también en nuestra cabeza. Son formas en las que nuestras emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Los seres humanos somos cuerpo, emoción y lenguaje. Por eso, cuando sentimos una emoción muy fuerte, por ejemplo, la ira, también la manifestamos en las palabras que decimos y en la postura corporal que adquiere de nuestro cuerpo e incluso en la parte biológica, sistema digestivo, sistema nervioso, etc. Si esto te suena interesante, quédate conmigo. Las emociones son parte natural del ser humano. Las sentimos naturalmente frente a una determinada situación en nuestro día a día. De pequeños nos enseñaron que hay emociones buenas y malas. Por ejemplo, nos decían, estar alegre es bueno y estar triste, sentir miedo, llorar o sentir ira es malo. Sin embargo, esta es otra de las creencias limitantes con las que muchos de nosotros hemos crecido, porque las emociones son parte natural de nosotros. Las sentimos de forma natural y no podemos hacer nada al respecto. Lo que sí podemos hacer es aprender a fluir en ellas y entender qué hay detrás de cada emoción. Bien lo muestra Walt Disney Company en su película Intensamente, donde alegría y las demás emociones hacen lo imposible para que la tristeza no se manifieste en la protagonista, ocasionando un caos en la vida de esta niña. Hasta que finalmente alcanzan a reconocer la importancia de la tristeza y cuando la niña puede fluir en esta emoción, entonces su vida vuelve a equilibrarse. Como lo he dicho también antes, mientras más evitemos sentir una emoción, más tiempo permanece en nosotros. Por eso la importancia de aprender a fluir en ella. ¿Cómo hacerlo? Primero es importante que reconozcamos que las emociones comandan nuestra vida. Cuando sucede un evento importante, simplemente las sentimos. Pero quiero contarles que atrás de estas emociones están nuestras creencias más profundas. Cuando alcanzamos a entender estas creencias y entender por qué sentimos determinada emoción, entonces alcanzamos a comprender de dónde vienen nuestros quiebres. Y esto nos ayudará a transformar una determinada emoción y pasar de un estado de ánimo a otro. Las emociones, al ser natural, siempre quieren decirnos algo. Por eso, cuando sientas algo, pregúntate, ¿cuál fue el evento que gatilló que yo sienta esa emoción? Y si la emoción fuese tu amiga, ¿qué crees que está queriendo decirte? Quisiera hacer una distinción entre las emociones y los estados de ánimo. Su diferencia es muy sutil pero muy importante. Hablemos primero de las emociones. Las emociones son gatilladas por un evento específico, por algo puntual. Normalmente vamos en la vida en automático, vivimos en nuestra cotidianidad sin darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero cuando experimentamos una interrupción en ese fluir de nuestra vida, entonces sentimos una emoción. Por ejemplo, imaginemos que un niño va contento, alegre, caminando hacia el parque. En ese momento aparece un enorme perro. El niño siente miedo y se paraliza. Un evento puntual provocó la emoción del niño, en este caso la aparición del perro. La interrupción en nuestro diario vivir es lo que en ontología conocemos como quiebre. Los quiebres siempre implican un cambio en nuestro espacio de posibilidades. En el ejemplo del niño, cuando él tenía la posibilidad de caminar libremente hacia el parque para divertirse un rato, en el momento en que aparece el perro, su espacio de posibilidades cambió. Ahora el niño sentía miedo y no sabía si quedarse quieto, correr o regresarse. Sus posibilidades cambiaron y es exactamente lo que ocurre cuando nosotros sentimos una emoción. Lo que antes creíamos probable, ahora ya quizás no lo es, o lo que antes creíamos improbable, ahora posiblemente lo es. Debido a que siempre hay un evento específico o una situación particular que hace que sintamos cierta emoción, cuando hablamos de emocionalidad podemos referirnos a la situación o el hecho que gatilló aquella emoción. Quiere decir que cuando queramos entender qué hay detrás de nuestras emociones, primero debemos remitirnos al evento desencadenante que hizo que esto se produjera. En el caso del niño, la aparición del perro. Luego, es importante que recordemos que detrás de estas emociones están nuestras creencias más profundas. Es decir, no es la aparición del perro en sí lo que hizo que el niño tenga miedo,
sino la creencia o interpretación que el niño tiene sobre este perro. En este caso, el niño debe haber pensado: un perro es peligroso porque mi papá me enseñó de más pequeño que los perros son peligrosos y un día casi me muerde uno. Por eso, cuando vea a un perro, debo sentir miedo. Entonces, como podemos ver, no es el hecho en sí lo que produce que sintamos una emoción, sino la creencia y la interpretación que hacemos nosotros de ese evento en particular. Seguramente habrán niños que saben convivir con perros y cuando vean el perro, la emoción que se desencadena es de alegría y quieren incluso correr e ir a tocarlo. Esto me demuestra cómo detrás de una emoción hay una creencia o una manera particular en la que yo como ser humano interpreto el mundo. En el momento en que este evento desaparece, la emoción también desaparece. Si volvemos al mismo ejemplo, si el niño ve que el perro entra a su casa y que es encerrado y no hay manera de que vuelva a salir, pues el miedo va a desaparecer y va a querer continuar hasta el parque para jugar. O si la persona que acompaña al niño lo puede tranquilizar y le dice no pasa nada, y el niño ve que esta persona se acerca, lo toca y que efectivamente no pasa nada, el niño poco a poco irá perdiendo el miedo. Incluso podría llegar hasta querer tocarlo. Él acaba de cambiar su creencia y por eso también su emoción acaba de desaparecer. Entonces podemos decir que si bien no podemos dejar de sentir una emoción, sí podemos cambiar esas creencias que hay detrás de esas emociones. El miedo es una de las emociones que normalmente sentimos los emprendedores y empresarios. Muchos vivimos en las nubes y pasamos soñando, pero siempre nos encontramos con perros en el camino que nos hacen sentir miedo. Entonces sabemos que si queremos dejar de sentir esa emoción, pues tendremos que quitar todos los perros del camino o cambiar las creencias que hay alrededor de eso. O si el perro nos ocasiona una emoción de alegría, entusiasmo, entonces tendremos que asegurarnos de poner más perros en nuestro camino para poder estar más motivados. Ahora, ¿cuándo se puede convertir esto en un estado de ánimo? Lo que empezó como una emoción gatillada por un evento puntual, se puede llegar a convertir en un estado de ánimo cuando permanece en nosotros por demasiado tiempo. Esto normalmente ocurre cuando pasa un evento especial o importante para nosotros, como por ejemplo cuando nos enamoramos o cuando fallece un ser querido. Cuando experimentamos este tipo de situaciones, normalmente nos ponemos en una emocionalidad y en un espacio de posibilidades que los manifestamos en diferentes acciones que hacemos en nuestro hogar, en nuestra oficina, con nuestros amigos. Por ejemplo, si estamos enamorados, vamos a mantenernos sonrientes, felices y positivos en los diferentes espacios en donde actuamos. De la misma manera, si perdemos un ser querido, vamos a estar por un largo periodo de tiempo tristes, nostálgicos, callados y buscando la soledad. Los seres humanos no podemos cambiar una emoción al sentirla. Esto es inevitable en el momento en que ocurre, pero sí podemos cambiar nuestros estados de ánimo frente a la vida. Para ello debemos desarrollar la capacidad de observar nuestros estados de ánimo. Esto nos abrirá una posibilidad de acción antes escondida, lo que nos permitirá participar en el diseño de nuestros estados de ánimo. Diciéndolo en otras palabras, no somos culpables de nuestras emociones, pero sí somos responsables de nuestros estados de ánimo y podemos transformarlos. ¿Cómo lo hacemos? Veamos algunos ejemplos. Cuando hablamos de emociones y estado de ánimos, estamos hablando de nuestra capacidad de acción, conforme a las posibilidades que observamos de acuerdo a nuestras creencias. Por ejemplo, si como empresarios cerramos un negocio, vamos a sentir ira, enojo, frustración, seguramente miedo de volverlo a intentar. Si tengo la creencia de que cerrar un negocio es fracasar, todo lo que observe alrededor de ello me va a hacer sentir fracasado, lo que me va a paralizar y me va a hacer sentir miedo para volverlo a intentar. Sin embargo, si soy de los empresarios que cree que para llegar al éxito tienes que fracasar una y otra vez y que cerrar un negocio es parte de ese camino hacia el aprendizaje y hacia el éxito, rápidamente podrás salir de ese enojo, de esa frustración, de esa tristeza y conectarte con la ambición, con tus sueños y tus propósitos, haciendo que rápidamente actúes y lo vuelvas a intentar. Veamos otro ejemplo. Normalmente las personas nos sentimos con mayor energía y emotividad los días viernes, mientras que los días lunes sentimos aburrimiento. Pero no es que el lunes tenga una emocionalidad distinta al viernes. Es cada observador, cada ser humano quien hace una distinción entre estos dos días y quien asocia a esta distinción un espacio de posibilidades diferente. Por eso podemos decir que las emociones pertenecen al observador. Dependiendo del estado de ánimo en el que está una persona, unas acciones son posibles y otras no.
Cuando tengamos una conversación importante, debemos asegurarnos de que las personas se encuentran dentro del estado de ánimo que los llevará a obtener los resultados esperados. ¿No les ha pasado que se encuentran en el estado de ánimo de la ira y mantenemos conversaciones que no nos llevan a ningún lado? Esto ocurre porque nuestros estados de ánimo suelen ser transparentes e invisibles, por lo cual nosotros juzgamos que lo que está dentro de nuestro estado de ánimo es lo que realmente está ocurriendo en nuestro mundo. Como lo dije anteriormente, para la ontología el ser humano es cuerpo, emoción y lenguaje. Estos tres dominios mantienen una relación coherente de tal manera que el cambio en uno de ellos se manifiesta en los otros dos. Es decir, que es importante que trabajemos en los tres dominios. También es importante que veamos que podemos trabajar nuestros fenómenos emocionales desde los otros dos dominios, el cuerpo y el lenguaje. En el cuerpo, por ejemplo, tenemos la parte biológica, que se manifiesta a través de nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema circulatorio. Y por otro lado tenemos la corporalidad, que es la postura que adoptamos cuando sentimos una emoción determinada. En lo que respecta al dominio del lenguaje, vamos a poder darnos cuenta que dependiendo de nuestro estado de ánimo son la calidad de nuestras conversaciones. Por eso podemos decir que los estados de ánimo están relacionados con las palabras o con el lenguaje y también con nuestro cuerpo. Podemos ver cómo cambia nuestra emocionalidad cuando alguien nos da una buena o mala noticia. Y junto con la emocionalidad también cambia nuestra corporalidad. Por eso es importante que cuidemos las palabras que decimos. Normalmente no alcanzamos a percibir cómo nuestras conversaciones y las palabras que decimos influyen en nuestro estado de ánimo y el estado de ánimo de las personas que nos rodean, convirtiéndose en una herramienta fundamental para que podamos diseñar nuestros propios estados de ánimo y de las personas que están a nuestro alrededor. Finalmente quiero contarles que los estados de ánimo son contagiosos. ¿Les ha pasado que van a un lugar donde la gente está alegre, divirtiéndose, bailando y le transmiten esa energía y ustedes también les da ganas de divertirse y de bailar? De la misma manera ocurre cuando estamos dentro de un ambiente de miedo, incertidumbre, malas noticias y pesimismo. Nos contagiamos rápidamente y adoptamos este estado de ánimo. Esto ocurre porque nuestros estados de ánimo siempre se generan dentro del estado de ánimo social. Por eso seguramente hoy muchas personas en el Ecuador y en el mundo estarán pasando por estado de ánimo de depresión, de tristeza, de miedo, de frustración. Sin embargo, así como las comunidades o la sociedad determinan el estado de ánimo de los individuos que pertenecen en ella, los individuos también pueden determinar el estado de ánimo de esta comunidad. Conociéndose como comunidad a tu hogar, tu familia, tu empresa, tu ciudad, tu país, tu mundo. La capacidad o la habilidad de poder determinar el estado de ánimo de tu comunidad es una de las cualidades de los líderes que todo emprendedor y empresario debe tener. Piénsalo, a veces sentimos impotencia por cambiar nuestro estado de ánimo y el estado de ánimo de las personas que nos rodean, cuando no nos hacemos responsables de los estados de ánimo que estamos creando en nuestro entorno. Muchas veces vamos a nuestra casa, a nuestra oficina, a nuestra empresa, con pesimismo, frustración, enojados, ira. Y no nos damos cuenta del estado de ánimo que estamos generando en este entorno. Cuando desarrollamos la capacidad de observar nuestro estado de ánimo, entonces vamos a poder realizar algunas acciones para cambiarlo. También vamos a poder influir en el estado de ánimo de nuestro entorno. No estoy diciendo que el 100% de responsabilidad del estado de ánimo de tu entorno es tuya, pero sí que asumas la cuota de responsabilidad que te pertenece. Podemos concluir que como seres humanos somos capaces de tomar una postura activa en el diseño de nuestros estados de ánimo. Para esto es importante que identifiquemos las creencias que hay detrás de nuestras emociones, que veamos cuál de ellas son limitantes y podemos cambiarlas. Además de que aceptemos que las conversaciones y las palabras son una herramienta poderosa en este diseño. Para terminar, quiero dejarlos con un concepto que aprendí hace poco, lo que hoy en el mundo se conoce como ecología emocional, que se define como el arte de gestionar de manera sostenible nuestro mundo emocional, de forma que nuestra energía efectiva nos sirva para mejorar como persona, para mejorar nuestras relaciones y para mejorar el mundo en que vivimos. Ahora sí me despido. Si te gustó este video, te pido que lo compartas. No te olvides suscribirte. Todos los viernes subo un video como este, además de seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, @simbiosis.cc. Para despedirme, pues los dejo con un versículo de la Biblia, ya que cada vez que hablo de uno de estos temas de ontología, me doy cuenta que esto está escrito desde hace ya mucho tiempo en diferentes partes de la Biblia. Feliz fin de semana.